Muy buenas, pues en el vídeo de hoy os vamos a hablar de Wasteland, que como sabéis está en campaña de Kickstarter la expansión Dreams from America. Entonces en esta campaña, además de incluirse la expansión nueva, de la que después vamos a hablar, se hace una actualización de las reglas y pasa a ser Wasteland tercera edición, ¿vale? Entonces el vídeo de hoy lo hemos querido estructurar en tres partes. En una primera parte os vamos a contar cuáles son las reglas del juego base para que los conozcáis, ya con las actualizaciones de reglas para la tercera edición. Después en una segunda parte os vamos a contar qué es lo que trae la expansión, que además de incluir cositas para algunos mazos del juego base, también trae módulos adicionales nuevos. Y por último lo que vamos a hacer es contaros cuáles son los cambios de reglas en la tercera edición respecto a la segunda, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y con eso lo tendríamos todo, así que nada, vamos con ello. Bueno, pues en la mesa tenemos hecha una preparación para 4 jugadores. Entonces, bueno, pues comenzamos con la explicación. En primer lugar, pues comentar un poco cuáles son las zonas del tablero, ¿vale? Aquí a la izquierda lo que tenemos es la zona donde vamos a comprar las cartas, ¿vale? Tenemos 5 tipos distintos de cartas. Tenemos las cartas de atracciones, las cartas de actores, de restaurantes, de hoteles y de mascotas. Luego hay 2 tipos de cartas especiales, que son por un lado las cartas moradas, que son de taquilla, y por otro lado las cartas naranjas, que son los emprendedores, que son un poquito diferentes al resto. Las cartas moradas nos van a servir para poder incrementar el número de cartas que podemos tener en nuestro parque, que luego lo explicaremos cómo funciona, y las cartas naranjas lo que nos aportan son pues habilidades asimétricas, por así decir. Entonces cada jugador va a tener una, al principio de la partida se le van a repartir 2 y se va a quedar con una. Y este módulo es un módulo realmente opcional, ¿vale? O sea, no hace falta jugar con él de partida, pero cuando ya has echado un par de partidas, pues añade un poquito de rejugabilidad. Entonces, pues te dan habilidades asimétricas. Por ejemplo, esta carta, la habilidad que te da es que si tienes en la fase de ingresos, que luego este icono lo que significa es en la fase de ingresos, si tienes 9 o más de ingresos, pues vas a poder elegir uno de estos beneficios. Si tienes 13 o más, vas a poder además obtener un punto de victoria, ¿vale? Entonces, bueno, hay un montón distintas y cada una de ellas pues tiene una habilidad diferente. Luego, ¿qué más tenemos en el tablero? Pues estos espacios de aquí son los espacios donde vamos a colocar a nuestros trabajadores para luego poder comprar todas estas cartas, ¿vale? Eso lo vemos después. Y después, en la parte de la derecha, tenemos por un lado arriba, en negro, el marcador de los turnos que va a haber en cada ronda, que va a haber 4 turnos en cada ronda. Por otro lado tenemos el marcador rojo, que es el marcador de rondas, que va a haber 7 rondas a lo largo de la partida. Después tenemos los logros, que los logros son son unas bonificaciones en puntuación que se pueden reclamar una vez por partida, como mucho por parte de un jugador, cuando la consiga. Por ejemplo, este logro de aquí lo que permite es que si tienes 12 o más de ingresos, pues te da un punto de victoria, ¿vale? Estos logros también, bueno, luego lo comentamos, pero en la nueva edición hay un montón de logros nuevos. Si alguien reclama uno de estos logros, pues simplemente lo que va a hacer es colocar una de estas estrellitas para indicar que este logro ya se ha reclamado y que ya no lo puede reclamar ningún otro jugador, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos varios medidores aquí. Por un lado tenemos el primero, que es el medidor de felicidad, el segundo, que es el medidor de visitantes, este es el medidor de puntos de victoria, y bueno, y luego aquí hay otra serie de cositas, ¿no? Entonces, pues primero explicamos el medidor de felicidad. El medidor de felicidad lo vamos a ir aumentando por él cuando consigamos felicidad con alguna de nuestras cartas. Y las bonificaciones que vamos a obtener son, por ejemplo, cuando lleguemos a las casillas impares, a la casilla 1, 3, 5, 7 y 9, vamos a obtener un punto de victoria. Y luego además, cuando hayamos llegado a la puntuación 6, que está aquí, obtenemos en la fase de ingresos un punto de victoria adicional. Y si llegamos a la casilla 10, lo que vamos a tener es una bonificación de puntuación al final de la partida, que luego explicamos cuál es. En cuanto al medidor de visitantes, pues muy parecido. En las casillas 1, 3, 5, 7 y 9 vamos a obtener, en el momento en el que lleguemos ahí, 2 monedas. En el momento en el que lleguemos a la casilla 6 vamos a desbloquear un beneficio durante la fase de ingresos, que consiste en que vamos a obtener 2 monedas en la fase de ingresos. Y luego al final de la partida tenemos también una bonificación de puntuación. Y luego, en cuanto al medidor de puntos de victoria, pues simplemente nos va a servir para contar los puntos de victoria que llevamos durante la partida. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos esta casilla, que es la casilla de publicidad, que luego la contamos, que es otro sitio donde podemos mandar a nuestros trabajadores. Aquí tenemos la reserva de trabajadores, que es donde cuando consigamos trabajadores pues vamos a ir consiguiendo más. Y que si llegamos a conseguir los 6 de nuestro color, vamos a desbloquear aquí abajo un efecto especial, que es que cuando enviamos trabajadores podemos enviar trabajadores extra para abaratar el precio de la carta que estamos comprando, ¿no? Hasta un máximo de 3. Y luego finalmente lo que tenemos aquí es una tablita
para la puntuación de los símbolos de espectáculo, que básicamente cuantos más símbolos de espectáculo tengamos diferentes, pues más puntos nos va a dar al final de la partida. Entonces, una vez explicada la estructura en el tablero, pues vamos a ver un poco cómo son las cartas, ¿vale? Me voy a coger un ejemplo de carta, por ejemplo, de actor, porque son de las que tienen pues más iconos diferentes. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, tenemos aquí arriba a la izquierda, este es el coste que nos cuesta comprar la carta, ¿vale? Una moneda. Aquí abajo a la izquierda tenemos un símbolo que nos va a servir para la puntuación de las mascotas, ¿vale? Luego explicamos cómo funciona. Aquí tenemos el tipo de efecto que tiene la carta, ¿vale? Puede ser un efecto inmediato si tiene un rayito. Vamos a coger algún otro ejemplo. Puede ser, por ejemplo, esta de hotel. Si tiene este icono, es un efecto permanente que nos va a dar una habilidad continua. Si tiene, por ejemplo, el icono que hemos visto antes, por ejemplo, en el logo, lo que tenía una ruedecita con las flechitas, lo que nos va a dar es un efecto en la fase de ingresos. Y luego las cartas que tienen una banderita, lo que nos van a dar son efectos al final de la partida, ¿vale? Sobre todo de puntuación, pero bueno, pueden ser otras cosas. Por ejemplo, esto nos permite coger una carta de cualquier mazo. Entonces, ¿qué más tenemos en las cartas? Pues tenemos aquí abajo a la derecha, en esta zona, tenemos el efecto de la carta. En este caso, por ejemplo, sería conseguir uno de felicidad. Y luego aquí abajo tenemos los emblemas de espectáculo, que son lo que hemos dicho que al final de la partida obtendremos puntos cuantos más emblemas de espectáculo diferentes hayamos conseguido. En general, estos emblemas de espectáculo vienen de las cartas de actor, pero hay algunos emblemas de espectáculo que se pueden conseguir en otros sitios de forma especial. Vale, entonces ahora vamos a pasar a ver la estructura de las rondas. Como hemos dicho, hay 7 rondas que se van a controlar con este marcador rojo de aquí, y al principio de cada una de estas rondas lo que vamos a hacer es determinar cuál es el orden del turno. Si os fijáis, tenemos, cada jugador tiene una pieza, una fichita, que es esta de aquí, que la va a utilizar para colocarla en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí hay 6 espacios y por orden del turno, empezando por el jugador inicial, que es el que tiene esta ficha y que luego va a ir rotando en cada ronda, por lo tanto todos lo vamos a hacer en algún momento, pues va a elegir dónde colocar esta ficha en una de esas 6 casillas, de manera que cuanto más a la izquierda se está colocado, antes se va en el orden del turno. Lo que pasa es que los efectos o sea, que cuando te colocas en una de las 6 casillas vas a obtener inmediatamente los efectos que se indican. Y en general tienden a ser más potentes pues cuanto más a la derecha. Por ejemplo, en el espacio 1 no obtenemos nada, en el espacio 2 obtenemos una moneda, en el espacio 3 obtenemos una carta de taquilla, que son estas moradas que luego vamos a explicar cómo funciona, pero que lo que nos van a permitir es tener más cartas diferentes en nuestro parque. El efecto de la casilla 4 es obtener uno de felicidad, un visitante o un trabajador, directamente de estos de aquí. El efecto de la casilla 5 es obtener un punto de victoria y el efecto de la casilla 6 es obtener 2 monedas. Entonces, lo que hemos dicho, empezando por el jugador inicial, que es el que tiene la ficha de jugador inicial, cada jugador va a colocar su pieza para determinar cuál es el orden del turno posterior. Después vamos a ir a la fase de ingresos. En la fase de ingresos, pues cada jugador va a obtener monedas. De por sí hay un ingreso base de 5 monedas para cada jugador, que vamos a obtener sí o sí, y luego dependiendo de las cartas que tengamos, pues las cartas que tengamos nos pueden dar ingresos. Esos ingresos luego lo veremos, pero sobre todo van a venir de las cartas de restaurante, ¿vale? Entonces esta, por ejemplo, nos daría 2 de ingresos. Entonces, luego vamos a comenzar ya con la fase de acciones. Como hemos comentado, vamos a controlarla con este marcador negro de aquí, y entonces eso significa que cada jugador va a hacer 4 acciones. Y en su turno, que lo vamos a hacer, o sea, va a hacer una acción el jugador que haya estado colocado antes en el orden del turno. Después otra acción, el siguiente, otra acción el siguiente, otra acción el siguiente, y volvemos al primero, ¿no? Y entonces alternativamente pues vamos a hacer en total 4 acciones cada uno. Y las acciones que vamos a poder hacer son 2. Una, colocar trabajadores, o 2, recoger todos los trabajadores que tengamos colocados. Los trabajadores no se recogen en ningún otro momento. Por ejemplo, al final de la ronda, no se recogen al final de la ronda, sino que solo se recogen cuando recoges trabajadores, ¿vale? Eso significa que a lo mejor al comienzo de una ronda tú vas a tener todos tus trabajadores colocados y una de tus primeras acciones puede tener que ser recoger trabajadores. Entonces, lo que hemos dicho, como una de sus acciones, vamos, como su acción de su turno, los jugadores pueden o colocar trabajadores o recogerlos todos. ¿Dónde pueden colocar trabajadores? Pues los pueden colocar o en las casillas de aquí para comprar una carta de esa fila o en la casilla de publicidad. Entonces me voy a ir a la casilla de publicidad primero, básicamente para explicar lo que es porque es muy sencillita. Obtenemos una moneda y uno de felicidad, un visitante o un trabajador. Independientemente de dónde vayamos, vamos a tener que colocar trabajadores adicionales si ya hay trabajadores colocados allí.
ya sea en esta casilla de publicidad o en cualquiera de las casillas de aquí, ¿vale? Entonces, la primera vez que un jugador va a una casilla, pues simplemente coloca un trabajador, ¿vale? La segunda vez que otro jugador quiera ir a esa misma casilla, va a tener que colocar un trabajador adicional por cada grupo de trabajadores colocado previamente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues imagínate, independientemente de que fuese el jugador rojo, ¿vale?, que haya colocado, o cualquier otro. Si, por ejemplo, el jugador amarillo después quiere ir a esta casilla a comprar una carta de hotel, pues tendría que colocar 2 trabajadores, ¿vale? Que lo recomendable es pues colocarlos así separaditos de unos de otros para ver cuántos grupos de trabajadores hay ya previamente. Si alguien más quiere volver a ir a esta casilla, tendría que colocar 3 trabajadores. Imaginemos que vuelve a ir el rojo. Pues el rojo colocaría 3 trabajadores para poder volver a venir a esta casilla. El siguiente jugador que vaya, 4 trabajadores, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si en algún momento, por ejemplo, el amarillo recoge sus trabajadores? Pues quitaríamos estos trabajadores de aquí y el siguiente jugador que vaya pues tendría que colocar en este caso 3 trabajadores porque hay 2 grupos de trabajadores previamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si varios jugadores van a la misma casilla, pues al final se gastan los trabajadores antes y tendrán que utilizar su acción para recoger trabajadores en lugar de para colocarlos antes. Entonces, ¿qué ocurre cuando colocamos trabajadores? Imaginemos que el rojo ha venido aquí. Pues entonces lo que vamos a hacer es comprar una de las cartas que hay disponibles en esa fila. No se puede comprar del mazo, ¿vale? Entonces, en este caso, imaginemos que el rojo quiere comprar esta carta. Pues entonces tiene que tener el dinero suficiente para poder pagarla, lógicamente, y lo pagaría al mercado y a la banca y se quedaría la carta. Entonces, vamos a explicar ahora el concepto de lo que era el límite de cartas. En este caso, el jugador tiene una carta morada y solo una carta morada, ¿vale? El límite de cartas lo van a determinar las cartas moradas, las de taquilla, y las cartas amarillas, que son las de atracción, ¿vale? Entonces, la suma de cartas moradas y amarillas que tenga va a determinar cuántas cartas de cada color puede tener a posteriori. Entonces, por ejemplo, en esta situación que solo tiene una carta morada, pues solo podría tener una carta de cada uno de los otros tipos. Si en algún otro momento consigue otra carta morada, pues entonces podría llegar a tener 2 cartas de cada uno de los otros tipos. 2 cartas verdes, 2 cartas rojas, 2 cartas azules. Si pone en algún momento, por ejemplo, una carta amarilla, por ejemplo esta, entonces ya podría tener 3 cartas de cada uno de los tipos. 3 cartas verdes, 3 cartas rojas, 3 cartas azules. Entonces es importante pues ir controlando eso porque si en algún momento queremos comprar una carta y nuestro límite no nos lo permite, pues no la vamos a poder comprar. Vale, entonces vamos a explicar ahora lo que hacen los distintos tipos de carta, ¿vale? Porque en general, dentro de su grupo, pues los efectos que tienen son parecidos. Las cartas amarillas, como hemos dicho, pues por un lado nos aumentan el límite de cartas que podemos tener y por otro nos aportan puntos de victoria, ¿vale? Directamente. Las cartas azules, pues que como hemos visto son las cartas de actores. En este caso nos aportan por un lado un emblema de espectáculo, que nos va a servir para la puntuación final con la tablita esta de aquí. Y luego un efecto inmediato, que pueden ser o trabajadores, que directamente cogeríamos los trabajadores de la reserva, de nuestro color, o aumentar en el track de felicidad o aumentar en el track de visitantes. Después, los restaurantes. Los restaurantes nos van a aportar ingresos. Hay varios tipos de carta de restaurante. Por un lado están unas que simplemente nos aportan ingresos, como esta que hemos visto antes que nos daba 2 de ingresos. Otras que nos aportan pues más ingresos y además un efecto inmediato, por ejemplo en este caso, vamos, todas las que son de ese tipo aportan un visitante inmediatamente. Y luego hay otro tipo de cartas que son que nos van a aportar efectos de forma continua, pues por distintos motivos. Por ejemplo, los hay muy variados, ¿vale? En plan, por ejemplo, cada vez que pongamos una carta amarilla o consigamos un logro, o vamos a ver, o cada vez que pongamos una carta de mascota, nos van a aportar ingresos de... No ingresos, sino... En el caso de esas cartas nos van a aportar unas monedas, 1 o 2 o las que ponga, cada vez que que cumplamos esa condición. Y las otras, las que tienen este iconito aquí que hemos dicho que es el de la fase de ingresos, nos van a aportar estos ingresos recurrentemente, ¿vale? Después de las cartas rojas estarían las cartas verdes. Las cartas verdes, que son las cartas de hoteles, son todas diferentes y todas tienen efectos distintos. Entonces, pues, yo qué sé, por ejemplo, las hay que nos aportan puntos de victoria directamente. Las hay que nos incrementan en la fase de ingresos dependiendo del número de cartas rojas que tengamos. Esta la voy a acercar un poquito porque se ve pequeñito. Esta nos aporta dependiendo del número de iconos de este tipo que tengamos al final de la partida, ¿vale? Este es un efecto de final de partida.
Entonces, bueno, en el manual están explicados todos los efectos de todas las cartas de teles, pero es una de las cosas que más asimetría va a aportar a la partida, ¿no? Las cartas de teles que podamos conseguir. La otra es también, sobre todo, los emprendedores. Vale, y el último tipo de cartas son las mascotas, que las mascotas tienen todas simplemente un icono de este tipo, que son los iconos que aparecen en la parte de abajo a la izquierda de las otras cartas. Entonces, lo primero que hay que decir de las mascotas es que solo puedes tener una de cada tipo de icono, ¿vale? No puedes comprar dos del mismo tipo de icono. Y hay solo dos, de hecho, de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, pues estas dos cartas, que son la misma, cada jugador solo podría comprar una de ellas. ¿Para qué nos va a servir tener este icono en nuestro parque? Pues lo que va a hacer es que puntuemos al final de la partida dependiendo del número de cartas con ese icono que tengamos en nuestro parque. Los iconos, ¿cómo están estructurados? Pues hay 4 iconos en 4 grupos. Es decir, las cartas, por ejemplo, de actor, pues tienen 4 tipos de iconos. Tienen pues las espaditas estas, tienen los sombreros, tienen las cámaras de fotos y tienen los globos. Todas las cartas de actor tienen uno de estos 4 iconos. Lo mismo ocurre con cada uno de los otros tipos de carta. En las de atracción, las de actor, las de restaurante y las de hotel. Hay 4 tipos de iconos en cada grupo de cartas. Y entonces hay las mascotas, básicamente entonces lo que hay son 32 cartas. ¿Por qué? Porque como hay 16 tipos de iconos diferentes y hay 2 mascotas de cada tipo, pues al final esa es la distribución. ¿Y qué significa esto? Que solo 2 jugadores van a poder puntuar por cada tipo de icono. Entonces, dependiendo un poco de nuestra estrategia, pues tendremos que ver qué mascotas nos interesa coger y demás. Entonces, la estructura de rondas, dentro de la ronda lo que hemos comentado, se van a hacer las 4 acciones que tenemos aquí. Cuando todos los jugadores hayan hecho las 4 acciones, entonces vamos a ir a la fase de final de la ronda. Si ya hemos terminado la ronda 7, pues entonces se termina la partida. Si no hemos terminado la ronda 7, ¿qué tenemos que hacer? Pues preparar la siguiente ronda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descartar todas las cartas que queden aquí y no se hayan comprado, todas se van a ir a la pila de descartes. Y después vamos a sacar 4 nuevas de cada mazo para volver a reponer todo esto. Estas cartas no se reponen conforme se compran, sino que se reponen solo al final de la ronda. Por la estructura de los mazos, que hay 32 cartas de cada tipo, y habiendo 7 rondas, pues entonces va a haber 4 cartas que no vayamos a ver en la partida. Eso también es importante tenerlo en cuenta de cara a saber eso, que no vamos a ver todas, que vamos a ver casi todas, pero 4 se van a quedar sin salir a lo largo de la partida. Vale, después de refrescar toda esta zona de aquí, entonces lo que vamos a hacer simplemente es avanzar el marcador de ronda, volver a posición 1 el marcador de turno para la ronda siguiente, quitar del marcador de orden de turno los 4 marcadores de los jugadores y pasar el marcador de jugador inicial al siguiente jugador. Entonces, comenzará una nueva ronda y de nuevo con todos los mismos pasos. Empezaremos eligiendo el orden del turno, solo que en este caso el primero que colocará su marcador en una de estas casillas será el nuevo jugador que tenga esta ficha y después iremos con las acciones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir ahora a explicar la puntuación final. Para la puntuación final, pues eso, lo que hemos dicho, se produce cuando se llega al final de la 7ª ronda y se va a puntuar por una serie de criterios. En primer lugar, lo que vamos a puntuar es por las cartas de emprendedor si tenemos una que tenga una condición de puntuación de final de partida, por ejemplo esta. Esta nos va a puntuar 2 puntos por cada grupo de una carta de cada color. O, por ejemplo, esta nos va a puntuar un punto de victoria si somos el jugador que más iconos de estos de aquí tiene al final de la partida. Después de puntuar las cartas de emprendedor, puntuaremos también por los hoteles. Hay algunos hoteles que tienen un efecto de final de partida, que no tiene por qué ser una puntuación. Por ejemplo, esta que habíamos dicho que nos permitía coger una carta de cualquier mazo, o pila de descarte, vamos. Otras nos van a dar puntuación por el efecto de final de partida, como sí que hemos visto, dependiendo del número de iconos que tuviéramos. Pero hay muchos diferentes. Bueno, este nos va a aportar un emblema de espectáculo adicional único. Este solo se puede conseguir a través de esta carta. ¿O qué más? A ver, por poner algún otro ejemplo, ¿vale? Esta nos va a puntuar dependiendo del número de cartas de taquilla que tengamos al final de la partida.
Esta, pues parecida al emprendedor que habíamos visto, pues por grupos de cartas, etcétera, ¿vale? Esta, por ejemplo, si tenemos por el número de cartas de atracción que tengamos de coste menor o igual que 6. Entonces, pues eso, puntuaremos. En primer lugar por los emprendedores, luego por los hoteles. Después vamos a puntuar las mascotas. Entonces, las mascotas, lo que hemos dicho, nos van a dar puntos dependiendo del número de iconos de ese tipo que tengamos en el resto de cartas. No se incluye la propia carta de mascota al contar esto, ¿vale? Hay alguna carta que nos permite contar, por ejemplo, la propia mascota como un icono más. Pero eso no tiene, o sea, como efecto base, por así decir, si no tenemos esa carta en juego, puntuaremos por el número de iconos en el resto de cartas por cada mascota que tengamos. ¿Y cuántos puntos vamos a obtener? Pues vamos a obtener básicamente un punto por cada icono de ese tipo. Por ejemplo, si tuviéramos esta carta de mascota de aquí, pues entonces obtendríamos, y tenemos luego 3 cartas con este icono, pues entonces obtendríamos 3 puntos por esta mascota. Y así para cada una de ellas. Vale, después vamos a puntuar los emblemas de espectáculo, que son lo que hemos dicho, el número de iconos diferentes que tenemos de estos de aquí, que sobre todo están en los actores. Hay que tener en cuenta que la puntuación esta va, digamos, en exponencial, por así decir. Por ejemplo, tenemos un punto si tenemos un icono, 2 puntos si tenemos 2 iconos, 3 puntos si tenemos 3 iconos, 4 si tenemos 4, 6 puntos si tenemos 5, 8 si tenemos 6, 10 si tenemos 7, 12 si tenemos 8, 15 si tenemos 9 y 18 si tenemos los 10. Lo que hemos dicho es que no todos los iconos se pueden conseguir con los actores, sino que hay iconos que van a estar en otros lugares. Por ejemplo, pues lo que hemos dicho en alguna carta de hotel, etcétera, ¿vale? Y lo último que vamos a puntuar son los medidores de felicidad y de visitantes, que cada uno, si hemos llegado a la posición 10, pues vamos a tener una condición adicional de puntuación. En el caso del medidor de felicidad, lo que vamos a hacer es puntuar un punto por cada grupo de 5 cartas del mismo color que tengamos. Es decir, si por ejemplo hemos llegado a tener 5 o 6 o 7 cartas azules, pues obtendremos un punto por ese grupo. Si hubiéramos llegado a 10, pues 2 puntos. Y luego pues lo mismo para cada color, las rojas, las verdes, las amarillas, etcétera, ¿vale? Y por otro lado, el medidor de visitantes nos va a dar un punto por cada 5 que tengamos en la fase de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que contabilizando los 5 de base, ¿vale? Si por ejemplo tenemos cartas de restaurantes, etcétera, que nos permiten llevar nuestro ingreso desde 5, por ejemplo, hasta 13, pues obtendríamos 2 puntos adicionales. Si llegamos a 15, pues 3 puntos. Y con eso ya tendríamos toda la puntuación final. Hay que tener en cuenta que durante la partida podemos haber ido consiguiendo puntos de victoria, ya sea por las cartas de atracciones, por los logros que hayamos ido desbloqueando, y al final de la partida, pues el que más puntos de victoria haya conseguido es el ganador. Pues ahora que sabemos cómo funciona el juego base, vamos a comentar lo que trae la expansión. La expansión se llama Dreams from America y lo primero que trae, y que lo veréis ya aquí si habéis sido un poquito perspicaces, es los componentes para el quinto jugador, ¿vale? Yo no los tengo porque lo que tengo es aquí el juego base y un prototipo de la expansión, pero básicamente lo que nos va a traer en primer lugar son componentes para un quinto jugador. Después otra cosa que nos va a traer son logros adicionales, ¿vale? Diferentes para que podamos configurar para la partida. Después también nos va a traer cartas de emprendedor nuevas para añadir simplemente al mazo que traía ya el juego base y así tener más donde elegir. Y por último, lo último que nos va a añadir va a ser la parte más grande, que son las cartas de sueños. Entonces, las cartas de sueños son un nuevo tipo de carta, que son con la trasera en color gris, y que lo que van a hacer es pues darnos distintos efectos, y estos efectos pues van a estar en relación con cualquier otro tipo de carta. Entonces, ¿qué incluye? Que es un mazo que vamos a tener disponible en un nuevo tablero. Vale, pues yo ya lo tengo aquí colocado. Creo de todas formas que aunque yo lo he colocado aquí, va aquí arriba, pero yo lo voy a poner aquí abajo simplemente para que lo veáis mejor, ¿vale? Entonces, en este nuevo tablero lo que vamos a tener por un lado es espacio para colocar las nuevas cartas de sueños, que ahora vamos a comentar, vamos a ver algunos ejemplos. Luego vamos a tener aquí un recuerdo para cómo puntúan las cartas de sueño al final de la partida, que dependiendo del número de jugadores, pues el que más cartas de sueño haya jugado pues va a obtener una serie de puntos. Por ejemplo, a 4 jugadores, el que más tenga obtiene 4, el segundo obtiene 2, el tercero obtiene 1. Y así pues para cualquier número de jugadores.
Y lo que hemos dicho, pues las cartas de sueño van a tener pues distintos efectos relacionados con los que se podrían obtener de cualquier otro tipo de mazo. Y eso nos va a permitir pues tener aquí disponibles durante toda la partida cartas con las que combar en otros efectos y que no tiene por qué ser, imagínate que quieres conseguir ingresos, está muy ocupada la casilla de los restaurantes, pues una alternativa podría ser venirte a una carta de sueño que te otorgue ingresos. ¿Qué ocurre? Que estas cartas no tienen un icono de los que puntúen con las mascotas, con lo cual por el mismo precio, por ejemplo aquí esta nos cuesta 3 de dinero, nos da 2 de ingresos, y aquí tenemos una carta de restaurante que cuesta 3 de dinero y nos da 2 de ingresos, no vamos a tener ese icono. A cambio lo que sí que vamos a tener es este efecto de puntuación al final de la partida si somos, vamos, dependiendo de cuántas cartas grises hayamos conseguido, ¿vale? Pues tenemos cartas que nos dan lo que hemos dicho. Por ejemplo, iconos de visitantes, como las cartas de actor, ingresos, iconos de felicidad, trabajadores inmediatamente. Esto nos va a duplicar la condición de puntuación del medidor de visitantes, ¿vale? Nos va a hacer que la puntuemos 2 veces. Esto nos va a dar inmediatamente uno de cada uno de felicidad, un trabajador, un visitante. Esta nos va a dar en la fase de ingresos un visitante, pero nos va a restar uno de ingresos. Y así pues un montón diferentes, ¿vale? Esto, bueno, lo mismo, esto es un prototipo que tengo yo. No sé si durante la campaña pudieran cambiar algunas de las cartas o incluirse, o bueno, no tengo ni idea. Pero esto es el efecto general de las cartas grises, ¿vale? Sirven para eso, para tener otro tipo de efectos distintos. Por ejemplo, estas dos que tenemos aquí son emblemas de espectáculo nuevos que nos van a ayudar a aumentar aquí en la puntuación por los emblemas de espectáculo. Y eso es un poco todo lo que trae la expansión. Sobre todo, ya os digo, se centra en este mazo de sueños. Pero también complementa pues, con los componentes de quinto jugador, con alguna carta de emprendedor adicional, con logros nuevos. O sea que aporta sobre todo eso, variedad, además del mazo de sueños. Vale, y en esta última parte del vídeo lo que quiero comentar es cuáles son los cambios que se incluyen en el juego base en la tercera edición respecto a la segunda, ¿vale? Para que veáis un poco qué es lo que funciona diferente. En primer lugar, y esto os habéis dado cuenta durante la explicación tal vez, es que cada mazo ahora tiene 32 cartas. Antes tenía solo 24. ¿Esto qué significa? Que al final de la ronda 6, antes teníamos que volver a barajar el descarte para sacar cartas para la séptima ronda. Y eso ahora no ocurre. Ahora, de hecho, lo que ocurre es que va a haber 4 cartas que no veamos de cada mazo durante la partida, lo cual le añade pues ese puntito de no poder predecir con exactitud qué cartas vamos a ver. Claro, al meter cartas nuevas en cada uno de los mazos, lo que se ha incluido también es un nuevo icono de estos de aquí abajo a la izquierda para cada tipo de carta. Mientras que antes había 3 tipos de icono para cada grupo de carta, para hoteles, restaurantes, actores y atracciones, ahora hay 4 iconos diferentes. Lo tercero que ha cambiado es en las cartas de restaurante. Entonces, antes teníamos algunas cartas de restaurante que lo que hacían era darnos dinero inmediatamente, pero restarnos puntos de victoria al final de la partida. Esas cartas ya no están, sino que lo que se ha incluido a cambio ha sido pues, las cartas que hemos comentado, que dan dinero en función de distintos criterios que tenemos que cumplir para ir obteniendo ese dinero. Después, ¿qué más ha cambiado? En las cartas de hotel han cambiado un montón de cartas. Se han quitado algunas, se han metido otras y entonces pues, hay distintos efectos nuevos. Luego, uno de los cambios más importantes en las mascotas ha cambiado la manera de, el funcionamiento general de las mascotas. Antes lo que ocurría con las mascotas era que cuando jugábamos nuestra primera carta de mascota había un beneficio que obteníamos. Cuando jugábamos nuestra segunda carta era otro, cuando jugábamos la tercera era otro. Y al final de la partida, la puntuación de las mascotas había que hacer una cuenta del número de iconos que teníamos, luego dividir por 2 y tal. Ahora simplemente pues, las mascotas puntúan por el número de iconos de otras cartas, coincidentes con el icono de esa carta de mascota, en otros tipos de carta. Y la puntuación no se divide por 2, sino que simplemente se suman y ya estaría. Otro de los cambios es en el balance de cómo puntúan estos símbolos de los emblemas de espectáculo, que además ahora hay maneras nuevas de conseguir nuevos emblemas, sobre todo por ejemplo, con estas 2 cartas de aquí. Entonces ha cambiado un poco la puntuación de estos emblemas. Después, en cuanto a los medidores de visitantes y de felicidad, se ha incluido estas casillas de aquí
de obtener ingresos cuando llegamos a cierto lugar en el medidor de visitantes y de felicidad. Después, los logros también se han cambiado. Se han incluido un montón de logros nuevos, se han cambiado algunos de los que venían en el base, etc. Después, en el medidor de orden del turno se ha cambiado también un poco el balance y ahora hay 6 casillas en lugar de 5 y los efectos son distintos. Y por último, se han cambiado también las cartas de emprendedor, parecido a lo que ha ocurrido con las de hotel, que se han cambiado los efectos de varias de ellas y demás. Y eso sería un poco todo lo que cambia de la segunda edición respecto a la tercera. Y con eso estaría todo. Entonces ya con esto pues decidir un poco qué es lo que queréis hacer. Pero sobre todo el balance ha sido, yo creo, mejor en las cartas por ejemplo, de restaurante. Está bien que ahora las cartas de restaurante te den dinero dependiendo de distintos criterios. O por ejemplo las mascotas, que antes el cálculo era un poco más complicado de cómo puntuaban. Ahora pues simplemente se suma la puntuación y lo tenemos. Y eso sería un poco todo. Bueno, pues esto es todo lo que trae Wasteland y su expansión Dreams from America. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si nos dejáis un me gusta, nos encanta. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.